y también soy el responsable de formaciones de Bylesys. Hoy estamos aquí para ver el catálogo que tenemos de soluciones de protección perimetral, tanto a nivel hardware como a nivel de características de cada uno de los equipos, ¿bien? Y sobre todo de cada una de las soluciones, hasta qué distancias podemos llegar, en qué tipo de instalaciones se puede recomendar, en términos generales, por supuesto, siempre el montar un equipo u otro, ¿vale? Así que, de todas maneras, también, si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda que pueda surgir, pues abrís el micro o lo que haga falta y me comentáis, ¿vale? El tema de poder hablar por el chat es un poquito más ortopédico porque no se notifica al que está presentando si alguien ha escrito. Entonces, bueno, si lo hacéis por esa vía, estaré pendiente, ¿vale? Durante la sesión, lo primero que vamos a ver es digamos, las bases de la plataforma Bylesys V4, ¿bien? Qué tipo de características tiene esta plataforma. Y luego vamos a ver las tres partes más diferenciadas de las analíticas que tenemos en Bylesys. La primera de todas, la analítica tradicional, ¿vale? Que consiste en DTDT+. También vamos a hablar de la integración que tenemos con Optex, sobre todo para potenciar ese rendimiento de la analítica tradicional. Y por último vamos a hablar de DeepWall, que es la solución de última generación. Bien, en cuanto a la plataforma Bylesys V4 y también la plataforma BIM, tenemos tres hardwares muy diferenciados. En primer lugar, tenemos el equipo BIM, que está pensado para instalaciones sencillas de hasta 4 canales. Este equipo, vemos que es un equipo bastante pequeñito, es muy finito y demás, se puede colocar detrás de una televisión y nadie se da cuenta si eso es un Android TV o si es un equipo de analítica, ¿vale? Sí es cierto que trabajamos con primeras marcas, por supuesto, o sea que aunque son marcas, digamos, al final toda la electrónica o casi toda la electrónica se fabrica en China, ¿vale? Pero marcas menos conocidas, digamos, pues no tienen la fiabilidad y la robustez que tienen marcas más conocidas. ¿A qué me refiero con hasta 4 canales? Bien, me refiero que como mucho llegamos a 4 canales, ¿vale? No se pueden poner más canales de los que realmente el equipo admite. Y la resolución es CIF, es decir, que necesitamos que la analítica trabaje en esa resolución. Por tanto, también es cierto que el propio stream que le llegue al dispositivo necesita estar también en esa resolución, ¿vale? Luego ya, si vamos a instalaciones más grandes, también es cierto, antes de pasar al compacto y al servidor, que el BIM está pensado para instalaciones en las que, bueno, pues digamos con distancias cortas, llegamos hasta 50 metros en óptica de 12 milímetros, la gran mayoría de los chalés no necesitan mucho más. Es decir, si tú quieres montarle una cámara para proteger el perímetro, tú puedes meter un BIM y con 4 cámaras cubres el perímetro perfectamente. Otra cosa es digamos, la complejidad de la escena en la que estemos trabajando. Si es una instalación más limpia y que no hay, digamos, un jardín botánico en la propia parcela, pues hombre, un BIM o un compacto tradicional, pues va más que bien. Si ya crecemos en complejidad, luego ya nos meteremos con la solución de DeepWall, ¿vale? Si ya queremos pasar a un nivel de canales, a un número de canales, mejor dicho, más grande, tenemos la capacidad de llegar hasta 16 canales en el nuevo hardware en DT+. Eso, la verdad es que es una ventaja porque ya llegamos no solo a mayor número de canales, sino que también llegamos a trabajar con una resolución mucho mayor, básicamente 4 veces más, ¿vale? Tenemos CIF y tenemos 4 CIF. Lo bueno de esto es que podemos llegar a un nivel de resolución lo suficientemente bueno como para que a igual distancia poder tener mayor detalle a nivel de píxel. Gracias a eso podemos tener mejores resultados
a la hora de poder afinar los tamaños y de poder afinar la configuración de la analítica. También es cierto que si llegamos a más canales, eso es una buena noticia, pero también es cierto que no, digamos que no sacrificamos tanto el consumo a nivel de canal como a nivel de dispositivo, ni tampoco el tamaño que tiene el propio dispositivo físico, ¿vale? Realmente el dispositivo es un poquito más pequeño incluso en largo y en ancho, y en alto, perdón, pero en ancho es casi el doble Kelvin. Pero realmente no tiene, vamos, en la comparación de dimensiones con el número de canales y demás a los que se puede llegar, pues es totalmente despreciable ese aumento de tamaño. También es cierto que ya, pues si vamos a instalaciones más industriales, con mayor número de cámaras y demás, ahí ya sí que nos podemos ir perfectamente al servidor, ¿vale? Ahí sí que nos vamos al servidor precisamente porque necesitamos mayor número de cámaras y demás. Y normalmente suelen estar en armarios, ¿vale? Ese tipo de instalaciones suelen contar con el armario para para todo el tema de red y demás, que si los grabadores, el switch, el router, lo que haga falta, ¿vale? Todo va ahí. Entonces es mucho más cómodo poder meterlo en un rack, que también tenemos que tener en cuenta que las dimensiones es de una unidad, ¿vale? Solo cubrimos una unidad de rack, con lo cual eso también facilita mucho el si tenemos mayor número de camas aún, si tenemos que meter 2 dispositivos de estos, pues cubre perfectamente el tamaño. Aspectos a tener en cuenta gracias a la plataforma Balsys V4. En el equipo BIM no se pueden duplicar canales, es decir, podemos dar de alta hasta 4 canales, punto pelota. Pero sí es cierto que en los equipos compacto y en el rack podemos meter más número de canales de los que licencias tenemos, ¿vale? Y esto, pues, a ver, una de las aplicaciones que estamos utilizando, sobre todo en casos de viviendas de alto standing, es poder proporcionar al cliente final, digamos, 2 configuraciones distintas o X configuraciones distintas en función de lo que se quiera. Un ejemplo, se puede hacer, si tenemos 8 canales, por ejemplo, en un compacto, podemos hacer que los 8 canales los duplicamos y los 8 primeros sean para la analítica en modo día y los 8 siguientes en modo noche, porque sabemos que hay instalaciones que pueden cambiar bastante en cuanto al aspecto de la propia imagen en modo día y en modo noche. Bien, aunque la escena esté bien iluminada y demás, pero siempre hay pequeños detalles que a lo mejor nos interesa afinar de una cierta forma, ¿vale? También es cierto que en vez de hacer una configuración modo día y modo noche, porque a lo mejor no hay tanto cambio, lo que podemos hacer también es proporcionar al cliente, normalmente en viviendas de alto standing, pues quieren tener la cobertura total, digamos, tanto intrusión de fuera adentro como detección dentro de la parcela, cuando están fuera de la vivienda, como, oye, que yo cuando me estoy bañando o estoy haciendo barbacoa con los amigos, lo único que quiero hacer es tener ciertas zonas protegidas. Pues eso también se puede hacer. Pero no solo tener ciertas zonas protegidas, sino puedo tener incluso todo el perímetro, pero sin la detección interna. Simplemente que sea la zona de fuera adentro. Con lo cual, se le está brindando una solución mucho más a medida al cliente, pero sin necesidad de comprar más licencias ni nada por el estilo, ¿vale? Y eso es exclusivo de la plataforma Balsys V4. Bien, los que más y los que menos, ya sabéis cómo funcionamos en Balsys, entre otras cosas, la parte software para nosotros es muy, muy importante como ingenieros que somos. En primer lugar, utilizamos una distribución Linux modificada y eso nos facilita bastante las tareas, entre otras cosas porque las características que aporta Linux frente a otros sistemas operativos son bastante interesantes. La primera de todas es la seguridad y ahora que está tan de moda el tema de los ransomware, el malware y todo esto, es muy importante. Y el tema de la ciberseguridad estamos trabajando de forma muy activa en mejorar los sistemas para estar a la orden del día. En cuanto a la seguridad,
La mayor parte de los virus se fabrican para Windows, con lo cual estadísticamente ya nos quitamos esa parte del problema. Y luego también es cierto que necesitamos que el equipo sea robusto, es decir, que siempre tenga una respuesta ante lo que nosotros le solicitemos al equipo. Por ejemplo, si tenemos claro que como fabricante podemos decir que llega hasta 8 canales, tiene que ir de manera fluida hasta llegar al octavo. De hecho, cuando quieres agregar el noveno te dice que no puedes, básicamente. Bien, necesitamos que el equipo tenga una respuesta robusta en el tiempo. En cuanto a la eficiencia, pues hombre, también es cierto que Linux nos permite trabajar de una forma mucho más eficiente que otros sistemas operativos, básicamente a nivel de manejo de servicios. Y por último, la parte de la fiabilidad. Si le vamos a dejar la seguridad de nuestro cliente a un cacharro, que no deja de ser una máquina y esa máquina es tonta, al menos el software tiene que ser lo suficientemente bueno para poder confiar en ese equipo, ¿vale? En esa solución. Porque si necesita trabajar yo qué sé, pues de 12 de la noche a 7 de la mañana, pues que sabemos que siempre va a estar trabajando de manera perfecta. Que sabemos que tiene que estar 24/7 porque es un huerto solar, 24/7, ¿vale? Necesitamos saber que ese equipo va a estar funcionando sin ningún tipo de problema. El acceso siempre es por navegador web, siempre recomendamos las últimas versiones de Firefox o Chrome. No necesitamos instalar ActiveX, con lo cual la parte del uso de Internet Explorer está completamente vetado, básicamente por razones de seguridad. Y tampoco necesitamos programas de acceso remoto tipo TeamViewer o AnyDesk. ¿Se pueden instalar? Sí, pero bajo cuenta y riesgo del instalador. Básicamente, una vez más, por razones de seguridad. La forma más cómoda y sencilla de trabajar es configurando la IP o el DNS junto con el puerto de conexión. Porque realmente no se puede hacer nada que no... no se puede hacer nada distinto si el acceso es por web a que si el acceso es en local con un teclado, ratón y monitor. ¿Vale? De hecho, tú conectas todos los periféricos, le das al botón y se te aparece un navegador. ¿Vale? Lo único diferente que podrías hacer es subir y bajar el volumen del dispositivo si es que le conectas un cable de audio. ¿Vale? Pero nada más. Bien. Las diferencias que tenemos en las licencias dentro de la plataforma V4 en cuanto a la analítica tradicional. Aquí ya empezamos a hablar de DT, DT+, incluso el dual y el térmico. Aquí, como podéis ver, digamos, las tablas de distancias son distancias genéricas y ahora os contaré por qué. Si en algún momento necesitáis alguna perfilar o detallar alguna distancia para algún proyecto o lo que sea, podéis escribirme sin problemas. Algunos, lo más seguro, o casi todo, ya tenéis mi teléfono de trabajo, o sea que podéis abusar de ello cuanto queráis. Así que, bueno, lo podemos ver. Pero sí es cierto que aquí, como podéis ver, el tema de las licencias DT, DT+, HD, térmico y dual, tienen distintas distancias según estas tres primeras columnas. Y vamos a ver por qué. Normalmente las distancias se calculan con fórmulas de óptica. Estas fórmulas de óptica necesitan 4 variables, ¿vale? Sabiendo 3, siempre podremos saber la cuarta. Y las 3 más importantes son las siguientes. El tamaño del sensor, es decir, la resolución a la que está trabajando el análisis. También vamos a necesitar la propia distancia focal, es decir, la óptica a la que estamos utilizando. En este caso son ópticas de 12 milímetros en visible y en térmico, aquí lo veis, óptica de 60, de 35 y de 35, ¿vale? Y la dual, pues depende, porque hay de 10, de 7, de 6, si no recuerdo mal, o incluso de 3, ¿vale? Todo eso depende de la cámara y sobre todo de la parte térmica. ¿A qué me refiero con esto? A que si ya sabemos esto, la única variable que queda por descubrir es la distancia.
Y sobre todo también teniendo en cuenta la tercera de las variables, que es el tamaño del objetivo a detectar. Ese tamaño es muy importante porque hay fabricantes que dicen que sí, con resolución CIF pueden llegar a 100 metros tranquilamente, 150 metros en 4 CIF. Hombre, sí, pero no. Básicamente porque es muy complicado que se llegue a percibir a nivel de píxel una persona a 150 metros. O a 100. Me vale con 100. En resolución CIF me vale con 100. Aunque sea con óptica de 12 milímetros. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el tamaño de la persona tiene que ser de 1,80. Yo no sé cuántos de vosotros medís 1,80, yo no. Entonces, esto a mí no me aplica, a mí no se me vería o a mí no se me detectaría. ¿Vale? Entonces, nosotros desde Bilesis siempre intentamos irnos a algo más real, a casos más reales y sobre todo orientarnos más a seguridad. ¿Esto qué quiere decir? No todo el mundo mide 1,80, pero muchos sí medimos 1,50 o más. Con lo cual, aquí ya empiezo a tener cierta seguridad de que a mí sí me puede detectar a 60 metros en resolución CIF con óptica de 12 milímetros. ¿Vale? También es cierto que las intrusiones se suelen realizar de manera que la persona va de pie o va agachada, con lo cual esto también es algo a tener en cuenta. ¿Visto? Es más, el propio tamaño de la persona no permanece nunca constante. Es decir, si estamos andando en un suelo firme, o simplemente por el hecho de caminar ya la altura varía. Simplemente con eso. Si en vez de en un suelo firme nos vamos al campo, a un terreno más irregular, ahí la cosa varía mucho más. Con lo cual, este tema es bastante delicado y determinante a la hora de seleccionar la resolución y sobre todo la solución que necesitamos. Como podéis ver, cuanto más resolución tenemos, más distancia llegamos. Básicamente también por el hecho de tener más densidad de píxel y por tener más información a nivel de imagen. Trabajamos tanto en visible como en térmico y, por supuesto, también los canales máximos que podemos utilizar van disminuyendo en función de la resolución del análisis. ¿Visto? Vale. Eso en cuanto a analítica tradicional. Una vez se nos presentó la posibilidad de trabajar con Optex, y la verdad es que tenemos una relación muy buena, quisimos hacer una integración con sus sensores. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que utilizando los RedScan, los FiberSense, los AirBeams y los RedWall, básicamente toda la gama IP, y si no es IP, que es justo la gama anterior, los podemos convertir en IP con un PIE, ¿vale? Que básicamente lo que hace es transformar las señales analógicas de los sensores en IP, ¿vale? Con lo cual también los podemos agregar al sistema. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bien, pues aquí con la integración de Optex, con la analítica tradicional sobre todo, lo que podemos hacer es, a nivel de CRA, reducir falsas alarmas a lo bestia. Básicamente podemos conseguir un cero real, o mejor dicho, para ser un poquito más conservadores, estamos cerca del cero real. Básicamente tenemos dos vertientes. Tenemos la videoverificación, es decir, que tiene que saltar primero el sensor y luego la propia analítica es la que se encarga de verificar antes de mandar a CRA, por si hubiese sido una falsa alarma del sensor. Y luego tenemos la doble detección, que es que tanto el sensor como la analítica pueden mandar a CRA, pero también es cierto que pueden trabajar de forma de salto, ¿vale? Que uno sea el trigger del otro. Que también sea una videoverificación. ¿Visto? Aquí tenemos el esquema, aquí tenemos el sensor y tenemos dos eventos simultáneos. Con videoverificación consiste en que el sensor lo detecta, pero también la alarma, o sea, perdón, la analítica verifica esa alarma. Entonces lo envía.
Por otro lado, tenemos la intrusión 2, con el seguimiento, es decir, que tenemos el sensor, por un lado, más el vídeo. El sensor va a ser el encargado, esto sería la doble detección, el cómo puede funcionar. El sensor va a ser el encargado de, oye, que aquí hay un vehículo, aquí hay una intrusión. Entonces, lo puedo enviar directamente a CRA gracias al sensor. Pero también es cierto que lo encadenamos con un canal de evidencia que sea la propia cámara, aunque la cámara no haya llegado a detectar esa intrusión. Esa es básicamente la funcionalidad. Con los sensores, pues gracias a, por ejemplo, el Redwall, ¿vale? El código de evento de Redwall, podemos también afinar el tamaño, el movimiento, la velocidad, cuál es la ubicación. También es cierto que podemos reaccionar, ¿vale? Ante el vandalismo, con lo cual, si nos hacen un tampering, el propio sensor de Optex lo va a detectar y nosotros con la cámara también lo podemos ejecutar también. De ahí pasa a la analítica de vídeo, la analítica de vídeo lo gestiona, se manda todo a CRA, porque el envío a CRA de los sensores se hace a través de nuestro equipo, ¿vale? De la plataforma V4, y claro, se puede categorizar gracias a los sensores de Optex también. Gracias a esos sensores y a la videoverificación, lo que se puede hacer desde CRA es tener una respuesta mucho más clara, mucho más directa y mucho más rápida, que si solo le llega un salto de una zona de la alarma gracias a un sensor. Con esto, lo que conseguimos también es que el propio sensor, que no lleva cámara ninguna, pueda tener también la videoverificación por parte de la CRA a nivel de evento. Y por supuesto luego las respuestas son mucho más finas a nivel del operador. ¿Vale? Bien, la evolución natural, lo primero de la propia analítica de vídeo y lo segundo ante la necesidad de alcanzar ese cercano a cero falsas alarmas real, hizo que DeepWall surgiera. Esta solución, a ver, las soluciones de analítica de vídeo no dejan de ser soluciones de inteligencia artificial, porque cualquier procesamiento de imagen que se haga y demás, eso es una parte pequeña de lo que se considera inteligencia artificial. Yo, ya me conocéis muchos, yo no soy comercial, yo soy ingeniero de visión artificial, con lo cual esta parte sí que me puedo permitir el lujo, digamos, de poder hablar un poquito más en detalle. El tema de un sistema de inteligencia artificial no es ni más ni menos que un sistema que es capaz de extraer información de los datos que maneja, ¿vale? Eso es un sistema de inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuanto mejor sea ese sistema, más útil va a ser la información que logre sacar. ¿Bien? Y al final, la utilidad de la información la tiene que medir la persona que vaya a gestionar esa información. En este caso, las personas que van a gestionar esa información son las CRA. Eso está muy claro. Al final, los que gestionan los eventos, ya sean alarmas reales o falsas alarmas, son la CRA. Cuanto menos trabajo o cuanto más rápido, mejor dicho, puedan hacer su trabajo, mejor va a ser ese sistema. Bien. En el tema de la seguridad, el tema de los conceptos, mejor dicho, de inteligencia artificial y deep learning son términos muy pomposos, son términos muy comerciales, pero básicamente deep learning es una parte pequeñita también de lo que es todo el conjunto de la inteligencia artificial. Esta tecnología de deep learning básicamente son algoritmos que ayudan a que el procesamiento y el análisis de vídeo sea muy rápido, sea muy útil, pero la utilidad de esos algoritmos, es decir, la información que sacan esos algoritmos de una imagen o de un vídeo, luego tienes que darle forma para que realmente luego sea útil a nivel personal, a nivel de las CRAs.
Entonces, no todas las soluciones que lleven Deep Learning o inteligencia artificial, como lo queráis llamar, tienen por qué ser buenas. Es decir, hay fabricantes que cogen y directamente en soluciones embebidas pueden decir si lo que se está moviendo es una persona o un vehículo. Pero en el momento que yo me puse a hacer pruebas, me puse debajo de una caja o me puse con un paraguas, a mí esa analítica no me detectó, por mucho que tuviese Deep Learning. Con lo cual, prefiero una analítica tradicional nuestra, un BIM sin ir más lejos, porque sé que me va a detectar algo sí o sí, a una analítica que, es que si no sé lo que es, pues no te digo nada. Ese es un problema. ¿Vale? Entonces, no todo lo que lleve Deep Learning, que insisto, es un término que parece muy novedoso y demás. Bueno, el Deep Learning lleva 11 años ya en el apartado académico, entonces, bueno, no es tan nuevo. Es nuevo, pero también es cierto que hay que saber hacer las preguntas adecuadas, creo yo, desde un punto de vista personal, ¿bien? Porque la parte comercial normalmente suele tirar siempre más a la venta a que la propia solución pueda funcionar correctamente. Y sobre todo, sistemas que solo y exclusivamente se basen en Deep Learning no están orientados a seguridad, con lo cual no son una solución profesional que podamos decir que es segura. En cuanto a Deep Wall, tenemos este hardware diferenciado, que tenemos el compacto y tenemos el servidor. Aquí volvemos a lo mismo. Gracias a la plataforma Baelsys V4 podemos dar de alta más canales de los que licencias tenemos, precisamente para lo que hemos dicho antes también. En el equipo compacto llegamos hasta 8 y tampoco es que, digamos, sacrifiquemos ese tamaño del dispositivo, porque la verdad es que no llega a ser el doble de largo que un compacto normal e incluso es más fino. Y luego el consumo sí es cierto que no aumenta prácticamente, creo que en nada. De hecho, la disipación pasiva que tiene el chasis hace que el propio hardware no tenga que sufrir. ¿Bien? Y luego tenemos el servidor, pues otra vez la misma argumentación para instalaciones con mayor número de canales y seguimos utilizando solo una unidad de rack. Para Deep Wall sí es cierto que utilizamos una solución de Deep Learning. Bien, y ahora lo veremos. Pero no necesitamos ningún tipo de tarjeta gráfica dedicada o aceleración hardware. Sea una tarjeta gráfica o sea un Intel Stick de estos de Movidius. No hace falta ni una TPU ni nada por el estilo. ¿Eso qué hace? Que también ahora mismo que estamos en la crisis de los semiconductores, ayuda a que los costes no se eleven, que también el tema de los consumos tampoco se eleven, ¿vale? Que también hoy vamos a pagar la luz, a precio de oro o incluso más. Entonces, el tener una tarjeta gráfica dedicada también es cierto que se te pueden fastidiar ya dos cosas, la propia CPU y la tarjeta gráfica. Si se te fastidia cualquiera de las dos cosas, la otra no funciona. Nosotros vamos íntegramente a procesamiento en CPU. Entonces, eso también es un elemento que nos puede diferenciar de otros fabricantes. Las distancias, si os dais cuenta, son las mismas distancias que en DT+. Lo que pasa es que con la diferencia que trabajamos en 720p y en térmico hasta 640 x 512. El número de canales máximos en visible y en térmico en el compacto y en el servidor son exactamente los mismos. Ahora bien, sí es cierto que estos son distancias máximas de detección, es decir, en nivel rojo, ¿vale? Es detección pura y dura. Si queremos gestionar si es una persona, si es un vehículo, si es un animal o si es un elemento sospechoso, ¿vale? Si queremos utilizar esos niveles y todas las categorías que nos permite el sistema, aproximadamente tenemos que dividir las distancias máximas por la mitad, ¿vale?
Y digo aproximadamente porque depende de las instalaciones, de las características del entorno, el contraste y demás, pues podemos llegar a más. Es decir, esto si lo dividimos por la mitad, básicamente son 55 metros. Bien, más o menos. Lo que hemos conseguido comprobar perfectamente es que en una instalación normal podemos llegar hasta 60, 70, 80 metros con visible, sabiendo que lo que se está moviendo es una persona, ¿vale? Pero vamos, todo lo que sea ajustar esas distancias lo podemos ver a nivel de proyecto, que me cogéis, me mandáis un correo, oye Marcos, ¿esto cómo podría quedar? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Y lo vemos sin ningún tipo de problema. Deep World, de hecho, se compone de estas 5 tecnologías principalmente, pero estas 3 son parte de, son, digamos, capas de inteligencia artificial aplicada. La primera de ellas es el sistema neuronal, que está especializado en protección perimetral, es decir, nos basamos en reconocimiento morfológico para saber qué es lo que se está moviendo, pero también está orientado y está específicamente diseñado a protección perimetral gracias a toda la experiencia que tenemos tanto desarrollando soluciones de vídeo como en la experiencia que tenemos en soportes. Bien. Luego, Smart Zone. Smart Zone es esa capa, gran capa amiga tanto de los instaladores como de las CRAs. ¿Por qué? Porque hace que se adapte el sistema de una forma que hasta ahora era imposible. Imaginar que un sistema de analítica de vídeo se pudiese adaptar de esta manera a la escena. Ya no solo es a nivel de evento, sino que también es en base al histórico del evento, al histórico de la propia escena, que se puede adaptar. ¿Esto qué quiere decir? Que esas ramas o esos insectos nos van a dar alguna falsa alarma, sí, pero no van a ser 50, 60 como se puede tener un día malo. Vamos a tener 2 o 3. Bien. Y Wave Cancel, lo bueno también es que tiene esa capa de especialización. Mira si lo que se está moviendo también, aparte de ser un movimiento local, puede ser una planta. Con lo cual, las falsas alarmas producidas por vegetación se reducen de forma drástica. El autoscale, ya que nos basamos en reconocimiento morfológico, pues hombre, los tamaños de lo que es una persona o lo que es un vehículo ya lo tiene el sistema mucho más claro. Va a poder afinar mucho mejor los tamaños en primer plano y en plano posterior, con lo cual va a poder diferenciar mucho mejor los tamaños de los objetos y tener un mejor desempeño. Y por último tenemos Dynalight. Dynalight, entre otras cosas, es una tecnología que hemos patentado y nos ayuda muchísimo a poder gestionar esos cambios de luz dentro de la propia escena. Con lo cual, esa conmutación de la cámara de modo día a modo noche con el IR, esa activación de algún foco incluso fijo o sorpresivo o esos fogonazos de los coches y demás, todo eso puede reducirse muchísimo, pero muchísimo, el tema de las falsas alarmas gracias a esta tecnología. ¿Por qué decimos que WorldNet está orientado y hecho para protección perimetral? Porque normalmente en cualquier intrusión siempre entra una persona o un vehículo. ¿En las instalaciones podemos tener animales? Sí, elementos no sospechosos. Vale, pues los elementos no sospechosos, a no ser que te diga lo contrario, no me digas nada, ¿vale? No me los tengas en cuenta. Pero también es cierto que si es un sistema orientado a seguridad y es un sistema profesional, si el sistema no tiene claro qué es lo que está viendo, bien sea por contraste, por oclusiones, por lo que sea, el sistema no debe quedarse callado. ¿Bien? Con lo cual, si no sabe lo que es, me va a marcar que es un elemento sospechoso. ¿Listo? También, como hemos visto, trabajamos en largas distancias, en térmico y invisible sin ningún problema. Y lo más importante de todo, y a esto es a lo que me refería con que el sistema tiene que ser capaz de extraer información útil, que todas estas categorías, junto con la descripción del evento, junto con el vídeo, incluso si es térmico y hay un canal de evidencia, se mandan los 2 vídeos, se manda a CRA todo eso. Con lo cual, el operador, cuando le llega, va a poder diferenciar qué protocolo de actuación tiene que ejecutar y qué prioridades tiene. ¿Vale?
está muy orientado a que también CRA pueda trabajar de una manera eficiente. Aquí lo vemos, cómo se detecta una persona, un elemento no sospechoso, básicamente un perrete, y esto es a lo que me refería antes. Aquí estamos detectando a una persona a 130 metros con óptica de 12 milímetros. 20 metros más de lo que realmente estamos diciendo en las tablas, ¿vale? Pero sí es cierto que el sistema tiene aquí un contraste lo suficientemente bueno como para decir, oye, que esto es una persona. Ah, vale, perfecto, pues te lo pongo como persona, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, el vídeo promocional que tenemos de DeepWall, en el que, bueno, básicamente, gracias a los algoritmos de Deep Learning, podemos diferenciar las categorías de persona, sospechoso, vehículo y no sospechoso. ¿Qué pasa? Que en el momento, como os he dicho, fijaros que de S ha pasado a P. Si el sistema no tiene esa información, en vez de quedarse callado, te dice, eso es un elemento sospechoso. Cuando ya sabe lo que es, dice, que esto es una persona. ¿Visto? Y esta es la diferencia con las analíticas embebidas. A mí me da igual que esto sea un coche y esto sea una moto. Si pasa un intruso y el sistema no sabe lo que es, se va a quedar callado. Sin embargo, con nuestro sistema vamos a tener siempre una respuesta. Y aquí podemos ver también cómo se comporta ante los animales. También, ¿qué pasa con las oclusiones? Como hemos visto con la caja, es un problema de seguridad, pero la gente que va con un paraguas o con cualquier oclusión parcial en vez de total, también lo podemos manejar muy bien con el sistema. Fijaros que aquí, aunque se le vea que es que se le ve el culo y las dos piernecillas, se le sigue detectando como persona sin ningún tipo de problema. Esto de las oclusiones también es cierto que es un problema bastante complejo a la hora de trabajar con él y bueno, nosotros gracias a DeepWall estamos teniendo unos resultados muy, muy buenos. ¿Cómo gestionamos todo esto? Pues gracias a los niveles de alerta. Si yo quiero que cualquier cosa que se mueva me produzca alarma, utilizo nivel rojo. Si quiero que solo personas, vehículos o sospechosos me generen alarma, amarillo. Y si solo son personas y o vehículos, pues entonces verde. Todo esto, además de definir los tamaños, los tiempos mínimos, los avisos que se generan, digamos, el objetivo de la detección, si son personas o personas y coches, también lo puedo generar. Pero toda esta configuración no es solo a nivel de cámara, es a nivel de zona y a nivel de regla. Es decir, dentro de una escena, dentro de una cámara, podemos definir tantas zonas de detección como queramos. Y por cada zona de detección podemos hacer tantas reglas de detección como queramos. Con lo cual, la configuración, como podéis visualizar, es muy, muy completa. Podemos ir desde lo más sencillo, es decir, quiero detectar aquí y detecto aquí y punto pelota, a lo más complejo. También el escalar en complejidad también nos puede guiar el tema de los dispositivos físicos que tengamos en la escena. Es decir, si tenemos sorpresivos, si tenemos alarmas, si tenemos cualquier tipo de dispositivo que podamos accionar, también es verdad que en la complejidad podemos adaptarnos a ella. Si queremos que salten los sorpresivos, o solo la alarma, o solo los sorpresivos y la alarma, lo que queráis. ¿Vale? La forma de trabajar con nuestra plataforma realmente es como hacerle un traje a medida a la instalación. Y ya no solo a la instalación, porque la instalación al final es, oye, que cualquier cosa que se meta para adentro, que me lo cojas. Vale, perfecto, pues me lo has cazado. Sino también a las necesidades del cliente. Porque hay clientes a los que a lo mejor les puedes ofrecer un aviso de prealarma, es decir, un merodeo de gente que esté fuera de su instalación. Si cogemos un poco la calle, se le puede hacer un merodeo que normalmente si la tirada la podemos hacer en 20 segundos, pues le damos 30 segundos. Y que a la CRA o a vosotros o a quien sea se le mande ese evento. Esa persona que recibe el evento debe discernir si realmente es un merodeo de alguien que está paseando al perro o que alguien se ha parado a atarse los cordones, ¿vale? Algo normal
o realmente es una persona que, por la experiencia que normalmente se tienen los operadores, van a saber si es una persona que está viendo por dónde se puede meter o qué cosas hay de su interés y demás. ¿Vale? Eso también se puede hacer con nuestra plataforma sin necesidad de tener licencias extra. En resumidas cuentas, la analítica siempre va a saltar por persona y coche. Siempre. Pero, hombre, si estamos en un residencial o estamos en una instalación en la que puede haber animales, pues vamos a poder jugar con nivel verde y nivel amarillo, porque así los animales no nos van a dar problemas. Que ya estamos en una instalación de más seguridad o una instalación crítica y demás, oye, pues entonces ahí ya incluso metemos el nivel rojo para determinadas ocasiones. El Smart Zone, lo que os he comentado antes. Gracias a poder adaptarnos a nivel del histórico del evento y de la propia escena, situaciones como la rama que está dando por saco un día de lluvia, de viento y demás, yo modifico el comportamiento después de haberte enviado la alarma, porque, hombre, yo no sé lo que es, pero ya que la persona se encargue de saber lo que es. Perfecto. Lo envío, modifico el comportamiento y lo marco como no sospechoso. En analítica tradicional, ya sea la nuestra o sea cualquiera, un día de viento o de lluvia, sabemos por experiencia que vamos a tener un número de falsas alarmas elevado. Con nuestro sistema de Deep Wall, esas 50, 60 falsas alarmas que me puede generar esta ramita de aquí van a convertirse en 5 o 6 sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Se reducen de una forma muy drástica las alarmas, las falsas alarmas, mejor dicho. También con el tema de insectos. Yo no sé lo que es esto. Lo mismo, envío la señal, modifico el comportamiento y digo que esto ya no pasa nada. Hasta el siguiente estímulo. Que se reduzca el nivel de falsas alarmas gracias a modificar el comportamiento no quiere decir que se reduzca el nivel de detección. Es decir, llega un estímulo nuevo, una detección nueva y se trata como una detección nueva. En este caso, llega una persona, pues esto es alarma directa, punto. ¿Vale? Ni modifica el comportamiento ni nada. Esto es una persona, punto, se acabó. ¿Vale? Bien, ¿qué beneficios tiene trabajar con Deep Wall o más en genérico trabajar con Baelsys? Entre otras cosas, tenemos que el nivel de seguridad es muy grande, entre otras cosas porque trabajamos con Linux de 64 bits y ya os he comentado que tenemos esa probabilidad de virus no nos afecta tanto. Sí es cierto que el tema del acceso al propio equipo se puede hacer a través de usuarios con sus permisos determinados y más. También podemos bloquear IPs y el firewall está integrado, con lo cual a nivel de seguridad estamos bastante bien puestos. El tema de Deep Wall y demás, todas estas características que hemos estado viendo nos ayudan a reducir esas falsas alarmas. También es cierto que la combinación de analítica tradicional con los detectores de Optex nos dan unos resultados muy, muy buenos. No llega a la, ¿cómo decirlo?, a la flexibilidad de Deep Wall, porque al final tienes que tener dos dispositivos, si se te fastidia uno lo tienes que cambiar y demás. Con Deep Wall se me fastidia la cámara, pongo otra y sigue funcionando. ¿Vale? Para mi gusto, es una solución que a nivel industrial es una maravilla, pero también es verdad que a nivel de proyectos, Deep Wall está ganando muchísimo, muchísimo terreno. Como siempre, la interfaz también es web, con lo cual, abriendo los puertos oportunos y demás, esos desplazamientos de los técnicos no van a hacer falta. Eso también es un ahorro de costes para vosotros. Tenemos una solución abierta, es decir, que no tenemos ninguna restricción a la hora de trabajar con algún fabricante de cámaras o grabadores. Y además también es cierto que la propia integración con otro software, por ejemplo, de gestión y de control tipo de Sico, Puma, Dorlet, ¿vale? Todo esto podemos hacerlo perfectamente.
También es cierto que las integraciones, por ejemplo, con Raytec, la última integración que tenemos, que es que gracias a comandos HTTP podemos habilitar o deshabilitar la parte visible de los focos, tipo ráfaga o tipo fijo o lo que sea. Eso está teniendo unos resultados muy, muy buenos y está gustando muchísimo. Al igual que la solución que tenemos también de integración con los altavoces IP. Esos altavoces IP, hombre, tú cargas la cuña de sonido, perfecto, y luego por comando HTTP también le dices, oye, pues me reproduces esto, o me reproduces esto tantas veces, o por tanto tiempo, lo que sea. También ahorras mucho cableado. La operativa de centro de control, ya lo hemos comentado, que podemos facilitar muchísimo los tiempos de ejecución de la CRA. Y por último, la detección fiable básicamente es que es muy difícil que si tenemos una iluminación correcta, una instalación correcta y la configuración de la analítica la hemos hecho de manera bien, al final tenemos una detección fiable, el número de falsas alarmas puede reducirse de una manera absoluta con Deep Wall, pero sin renunciar a esos estándares de calidad y de seguridad que nos imponemos nosotros desde Viresys. Aquí tenéis, por ejemplo, los datos estadísticos que hemos podido comparar con nuestra analítica tradicional. La reducción de carga del operador ya veis que es altísima. La reducción de falsas alarmas también es muy, muy grande y la probabilidad de detección, pues ya os he comentado, es muy complicado que si la iluminación es correcta se nos pueda dar una no detección en la instalación. Por mi parte, nada más que añadir.